Hermanos, buenas noches. Bendito sea el Señor de todas las cosas, que nos da este privilegio de poder aprender su palabra. Tenía pensado hace un tiempo desarrollar el tema de la iglesia de Efesios, así que vamos al libro de Efesios. Vamos a leer esa carta y vamos a ver por ahí algunos datos. En Hechos de los Apóstoles, creo que está el 18, 19, está el inicio de la iglesia de Efesios. Era un templo, una ciudad bastante pagana, era cabeza de provincia de Asia. Ahí es donde Pablo manda a llamar a los ancianos de Efesios y les da ese discurso que fue la base de nuestra congregación. Vamos a buscarlo. Vamos a buscar en Hechos. El inicio de la iglesia. Hechos 18, 24. La iglesia de Efesios es una linda carta porque, es una iglesia que podemos ver el inicio. En Hechos 18, 24 vemos el inicio de la iglesia. Después vemos una carta de Pablo que manda a los Efesios y después la podemos ver también en Apocalipsis. Así que vamos a tratar de con estos datos que tenemos sacar la mayor información posible de lo que es la iglesia, cómo estaba conformada, qué se hacía y ver qué datos podemos encontrar. Uno cuando busca del Señor tiene que creer que hay, tiene que creer que es galardonador de lo que le busca. Así que cuando uno lee la Biblia, también tiene que buscarlo con ese corazón, para encontrar algo del Señor, buscar algo del Señor. Claro, no es que va a salir así como el chi, ¿no? Señor, así. Pero uno, leyendo la palabra, van cayendo cosas en nuestro corazón que van acomodándose en cuestiones espirituales. Así que vamos a ir en Hechos 18, 24, dice: llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Comenzó entonces a hablar con valentía en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y le pusieron con más exactitud el camino de Dios. Cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y le escribieron a los discípulos que lo recibieran. Al llegar allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Acá vemos la fundación entonces de la iglesia en manos de un tal Apolo. Vemos que a veces vieron los nombres o las cosas, a veces Apolos era un dios griego. Y no le cambiaron el nombre a Apolo. Mucha importancia en la Biblia. A veces lo ponemos supersticioso. Entonces era natural de Alejandría, hombre elocuente, poderoso en la escritura, o sea, sabía de las escrituras. Puede ser que haya tenido madre judía y padre griego. Era mitad y mitad, eran mezclas. Así que sabía de la escritura y sabía de la cultura griega. Instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso, una persona comprometida con la palabra, daba con vehemencia, una persona que es convincente cuando habla, y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Se ve que había salido antes, o le había llegado la noticia del Señor Jesucristo, antes de que hubieran recibido el Espíritu Santo. Lo vamos a ver más adelante. No sabía del Espíritu Santo, o sea que una persona puede estar predicando el Evangelio, puede hablar del Evangelio sin ser bautizada por el Espíritu. Sin ser bautizada por el Espíritu. Comenzó entonces a hablar con valentía en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y le pusieron con más exactitud el camino del Señor. O sea,
ahí aportaron un poquito más de datos, decir, bueno, estás predicando hasta acá, pero estás predicando el bautismo de Juan, el arrepentimiento. Y había un bautismo mejor, ¿sabes qué? Lo llamaron aparte y le dijeron, no lo hicieron en la iglesia, hay que tomar los detalles, ¿no? Lo tomaron aparte, no que adelante le dicen, vos estás equivocado. Aparte, lo llamaron y le pusieron más exactamente el camino, que puede ser eso, puede ser otra cosa más. Cuando él quiso el camino de Dios, cuando él quiso pasar acá, ya los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Estas son las cartas de recomendación. Antiguamente se usaba la carta de recomendación porque había mucha gente viva. Mucha gente que venía, yo vengo allá de sí, a Pedro, lo reconozco. Se quedaba 3 días, te comía todo y se iba. No aportaba nada, no predicaba, no era un hermano que estaba trabajando en la fe. Cuando dice alójense o hospédense unos a otros, sin murmuraciones, está hablando de hermanos que han salido por amor de su nombre, gente que no ha querido recibir nada de los gentiles y se alojaban unos a otros. No es que alojaban un borrachín, que puede pasar, ¿no? Borrachín, amigote, puede pasar. Pero cuando dicen alójense o hospédense, muchos hospedaron ángeles sin saberlo, está hablando de hermanos que eran enviados de un lugar a otro y dices, de alguna manera, con una carta de recomendación, ¿no? Venía Apolo a Jerusalén, supóngase, y venía con una carta, este es el hermano Apolo, ha trabajado, sabe trabajar, sabe la palabra, es bueno en la escritura, recíbanlo con amor, lo recibían, y obviamente no era que pasar unas vacaciones en Grecia, en la isla griega, no, a predicar el evangelio. Y así se manejaban en las iglesias. 28 dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por la escritura que Jesús era el Cristo. Y esto es importante en esa época, porque hoy yo decía, ¿quién es Jesús? Cristo. Es decir, hoy todo el mundo sabe que Cristo es Jesús. En ese momento, el Mesías, estaban esperando que venga el Mesías, el Redentor, y bueno, había varios postulantes, había distintas formas de interpretar la palabra, pero Apolo sabía muy bien, y Priscila de Aquila sabían que Jesucristo era el Mesías. Él era el enviado, no había otro. Él era el enviado de Dios. Con esa base, con esa fuente, se fundó la iglesia. De mano de Apolos, de Priscila y de Aquila. Aconteció, dice, que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos le preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le dijeron, ni siquiera habíamos oído que hubiera el Espíritu Santo. O sea, habían creído en el Evangelio, pero no habían recibido el Espíritu. Todavía no había llegado de mano de los apóstoles el derramamiento del Espíritu Santo. En sus primeros momentos era por mano de los apóstoles recibir el Espíritu. Sin embargo, cuando ya fueron muriendo los apóstoles, se dejó escrito en la palabra, como Gálatas, que dice Gálatas insensatos, recibieron el Espíritu por hacer las obras de la ley o por el oír con fe. Por el oír con fe, esa sería la respuesta correcta. Entonces, el Espíritu se recibe por oír con fe. En ese momento todavía no estaba revelado y estaba ahí, fresco, ¿no? Era una nueva noticia. Ellos no habían sabido. Y muchas veces puede ser que gente venga un tiempo a la iglesia y sí, bueno, yo creo en el Evangelio, pero no ha recibido el Espíritu Santo. Este Espíritu es un Espíritu que no cambia jamás, es un Espíritu. Lo tenemos todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Por ahí no se dan cuenta o por ahí no lo han recibido. Es por eso que se tienen que asegurar de tener el Espíritu, para que el Señor haga completa la obra. Si el Espíritu te habla a tu corazón y te dice, necesitas ser lleno o cualquier cosa, oigan, no endurezcan el corazón, no lo tomen como que es un sentimiento, como una emoción, porque no es nada de eso. Es creer al Evangelio y recibir el Espíritu que el Señor da a los que creen en su nombre. Básicamente es eso. ¿En qué pues fueron bautizados? Me preguntan. Ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran aquel que vendría después. Esto es, Jesús es Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas, profetizaban. Eran entre todos unos 12 hombres. 12 hombres. Así que hubo derramamiento del Espíritu Santo ahí en Efeso, por mano de Pablo, y creyeron y fueron llenos del Espíritu Santo, esos 12 personas. Capaz que había mujeres y niños también.
Era una costumbre contar a los hombres solamente por familia. Se daba entendido que un hombre ya de 30 años ya tenía una familia. Entonces, ahí vemos la fundación principal de la iglesia con el derramamiento del Espíritu Santo, con discípulos que creyeron y así arrancaron, ¿no? Estando Pablo en la sinagoga, dice el 8, entrando Pablo en la sinagoga, habló con valentía por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero como algunos se rehusaban a creer y maldecían el camino, delante de la multitud, Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Entonces, él iba a la sinagoga a predicar, 3 meses estuvo insistiendo que Jesús era Cristo, que Jesús era Cristo, que sí, que no, maldecían el camino, eso es una mentira, una blasfemia. Hay un único Dios, hay un Dios único y ahí solamente Él necesita adorarse y no hay nadie más. Estaban confundidos porque era algo que le rompía los esquemas. Yo, Jehová, decía en el Antiguo Testamento, y fuera de mí no hay quien sabe. Entonces, ¿cómo era? No podían ver el misterio del Padre y el Hijo. No podían ver ese misterio del Padre y el Hijo que vemos en Apocalipsis, lo vemos en Génesis, pero ellos no lo habían visto con esa claridad hasta que el Espíritu Santo nos revela que hay un Padre y un Hijo eterno, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y hay un solo Espíritu que tiene el Padre y el Hijo, es el mismo Espíritu. Entonces dice que bueno, no lo recibían ahí, se fue a la casa de uno llamado Tirano y ahí seguía predicando el Evangelio. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Más o menos eran unos 500.000 habitantes, como Bahía Blanca. Más o menos tardó 2 años en que todo Bahía Blanca escuche el Evangelio, ¿no? A Pablo, sin internet, sin ningún tipo de ayuda digital como tenemos hoy en día, pero con mucho espíritu, mucha palabra y encomendado por el Señor para hacer esto. Y esto venía acompañado porque también es como decir, si repartís comida se llena. Acá empezamos a decir, bueno, acá hay comida gratis, los sábados, también se va a llenar. Pero bueno, acá vemos, el Señor dice, y hacía Dios, el 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que hasta los pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados los enfermos y los enfermos, las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Vemos a una persona que creía, unos que recibieron y otro que estaba lleno del poder. Esa lleno del Espíritu Santo no es por ser alguien especial, sino que cuando uno está predicando el Evangelio, está siendo autorizado por el Señor para hacer ese tipo de milagros. Cuando uno está predicando el Evangelio, está llevando la palabra que está el respaldo del Señor para que se hagan prodigios y milagros. Acompañe el Evangelio con, vas a la casa de alguien y le decís, no, porque esto, el otro, porque tenés que creer en Cristo, yo tío, pues mi hermanita, ¿qué tal? Trae a tu hermana. Si está con otra persona, trae a tu hermana, vamos a orar por él. Se ora con fe y la sanidad se tiene que ejecutar. Sea o no. Hasta que crezcan en fe y puedan revelarse y hacerse los milagros. Pero sin fe es imposible. Entonces, ahí también dice que cada uno piense de sí mismo conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cada uno sea sensato. A veces no tenés fe para ir a cada vuelta a la iglesia y querés evangelizar en Sudáfrica, Sudáfrica para Cristo, ¿no? Entonces, ponerse objetivos que uno pueda hacer mediante la fe que tenga. Así que hasta la ropa de Pablo la tocaba así, la llevaba, obviamente por mano de Dios, por mano de los discípulos se hacían los milagros, pero Dios hacía los milagros, ¿no? Lo dice claramente el 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Bueno, vienen los exorcistas ambulantes, no cualquiera puede echar fuera demonios, viene el problema con el aborto de Efeso, y vamos a la carta. Básicamente quería hacer una introducción de lo que era, cómo se había fundado Corinto, Efesios, ¿no? Y ahora vamos a la carta que le escribe Pablo, después de andar creo que 2 o 3 años, le manda una carta, ya había pasado igual Pablo, de ida y de vuelta pasó, confirmando los ánimos, se despidió desde Mileto,
a los ancianos, le da una despedida, todos lloran, le dice cómo ha predicado el Evangelio y se despide. Luego de un tiempo le manda esta carta a los Efesios. Vamos para Efesios 1, vamos a leer el capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Efesios, gracias y paz a vosotros de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Otra vez el Padre y el Hijo. La presentación de la carta, gracias y paz de Dios, el Padre y de su Hijo. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿No? Tenemos una herencia espiritual para todas las cosas que vamos a necesitar eternamente. Ya la tenemos, están en Cristo y podemos ya tener una muestra de su paz, de su gozo, de su amor en esta vida, pero hay abundantemente mucho más. Completo vamos a hacer. Este tiene la culpa, este me llamó. Entonces dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y esto es un problema a veces mental, porque esto es lo que dice Dios, pero mi cuerpo me dice otra cosa. Mi conciencia me dice otra cosa, el ánimo me dice otra cosa, lo que veo es otra cosa. Pero acá dice el Señor que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cosas espirituales, cosas celestiales, están todas escondidas en Cristo. Pero da a veces la primera impresión que uno tiene cuando empieza la fe, cuando uno es joven, o cuando uno no es muy mucho en la palabra, es que da fiaca conocer a Jesús. ¿Qué voy a conocer a Jesús? Anduvo, quiso mirar, hizo una sanidad. Y hay una profundidad insondable en Cristo Jesús. Hay una profundidad que calma toda nuestra ansiedad, nuestros dolores, sana nuestra alma, nuestra mente. Cada vez que vamos mirando a Cristo, somos transformados de gloria en gloria. Entonces no desechen la gracia del Señor que nos ha dado a su Hijo. Y en su Hijo nos dio todas las cosas, para que por medio de Él y para Él sean todas las cosas. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? A los pies de Cristo. No hay otro nombre, no hay otra forma que a través de Cristo. Tenemos que una y mil veces en la vida volver a Cristo y aprender de Cristo. Y es insondable, es inconmensurable, es muy profundo el Señor. Entonces dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo Jesús, dentro de Jesús, como estaba compuesto Jesús, antes de la fundación del mundo. ¿Cómo iba a componer al Cristo? ¿De qué iba a estar compuesto Cristo? Iba a estar su Hijo y todos los hermanos que hayan creído. Estaban ahí, compuestos como un gran rompecabezas, donde cada uno es una parte. Y Él es todo en todos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dios no está improvisando absolutamente nada. No existe el azar con Dios. No cae un gorrión al piso sin que mi Padre lo sepa, decía Jesús. O sea, si cayó un gorrión a cada vuelta, el Señor lo sabe. Cada pajarito que cae tiene un valor para sí. Y ustedes valen mucho más que muchos pájaros, hombres de poca fe. Nosotros valemos mucho más que los pájaros. Nos da un valor especial el Señor a nosotros. Entonces nos escogió desde la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha de verdad. Por su sangre, el Señor, en su sacrificio nos hizo perfectos para siempre con un solo sacrificio. Para que podamos presentarnos santos y sin mancha de tentación, para no ser consumidos delante de su presencia. Imagínense si ahora los agarro así como están, vamos a la gala del Colón, a ver toca la orquesta sinfónica, no sé qué. Pero así, güey, no todo manchado. Él nos preparó y no hay nada que ofenda a Dios con nuestra presencia, porque Cristo está en el medio, abogando por nosotros y presentándonos perfectos delante del Padre. Acá te traigo a Sol. Te va a decir algo, Padre. Sí, Sol, ¿qué necesitas? Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que vos me ayudes. Muy bien. Lo presenta a Él limpio delante del Padre.
Sí, Moni, ¿qué necesitas? Acá está el Señor. Ahí está el Padre. Pidan en mi nombre. Entonces dice, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. A Él le plació cada nombre, cada persona que está acá, a Él le plació y te eligió, y te escogió. Somos algo especial para el Señor, pero no porque nosotros seamos especiales, sino porque el Señor quiso mostrar sus especialidades en nosotros. Tenía que mostrar su maravilla, su don inefable, su amor. Y lo quiso hacer por boca de las personas. Le agradó a Él salvar a los incrédulos por la locura de la predicación. Entonces preparó personas comunes, con espíritu, se les reveló para que anunciemos el Evangelio. Entonces, por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No tiene nada que ver con nosotros. No tuve que hacer nada especial para que el Señor me eligiera. El Señor me eligió, como ha elegido a cada uno de los que creen en su nombre. No le busque la vuelta porque no la es. A veces uno se pregunta, ¿por qué? A mí, Señor, ¿por qué no el de acá a la vuelta? ¿Por qué no allá? ¿Por qué no este? Este tenía más capacidades, o cantaba mejor, o que él sabe hablar mejor, o es más lindo, más alto, o tiene un medio de comunicación, tiene más plata. Por el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Y acá lo dice, ¿sabes? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Lo van a escuchar varias veces acá en la carta de Efesios. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Cuando estemos allá adelante, primero ya empezamos a alabarlo por la gracia que nos ha manifestado ahora y por los dones que nos ha dado. El amor que tenemos no es nuestro, sino que es el amor de Dios a nosotros. La paz que nos da es la paz del Señor. Mi paso dejo, mi paso doy. Entonces el Señor empieza a tener muestra de su amor ahora, en este momento, en esta tierra. Como cantábamos hoy el Salmo 72 se cumple ahora. Florecerá en sus vidas justicia y muchedumbre de paz. Entonces, no es que iba a haber un mundo de paz donde vamos a estar como los Simpsons, todos agarrados la mano. Él nos está diciendo que en todas las naciones iba a haber un lugar donde se invoque el nombre del Señor Jesús. Iba a haber Espíritu Santo para todas las naciones, a todos los que le invocan. Y eso pasa hoy en día. Entonces, nos hizo, dice, para la alabanza de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Otra vez, nos pone en un lugar espiritual en Cristo. Dios es el que ama, o Dios es amor, y el amado. Tenemos un amor y un amado. Y en el amado nos metió dentro de Cristo, como si fuera el arca de Noé, que metió un montón de animales de distintas especies, todos en Cristo, todos en la cruz de Calvario, todos nos metió ahí. Para alabar la gloria que va a tener el regalo. La alabanza de la gloria de su gracia es el regalo cuando nos demos cuenta en aquel lugar, en aquel día, lo que el Señor hizo por nosotros. Dice, llorarán como se llora por el Hijo unigénito. No se olviden que en el Apocalipsis, en el trono, hay un cordero inmolado ahí. Es un león del antiguo Judá, pero está como un cordero inmolado para que nunca nos olvidemos lo que Él ha hecho por nosotros. No está ni con pelo rubio, y si lo veía el Señor con pelo rubio, castaño, y dice, tenía la visión, pero en el trono está el cordero, inmolado. Todas las naciones lo van a ver y vamos a llorar como si llora como perder un hijo. O sea, es algo impresionante. Va a ser el regalo que nos hizo. Vamos a abrir los ojos y vamos a conocer cómo fuimos conocidos. En aquel día vamos a entender todas las cosas. En aquel día seremos como los que sueñan. Vamos a despertar así y nuestra llanto se va a convertir en risa. Decir, mirá, qué tonto. Todo lo que el Señor hacía cada día por nosotros, cómo nos aguantaba. Te vas a ver a vos mismo, inclusive, como dice en 1 Corintios. En aquel día seremos conocidos como fuimos conocidos. Vamos a alabar su regalo. Hoy no nos damos cuenta la implicancia y el pago que tuvo que hacer el Señor por regalarnos esta salvación. Este privilegio de conocer al Señor.
7 dice que en Él, en Jesucristo, tenemos redención por su sangre. El perdón de los pecados. O sea, nos perdonó todos los pecados y nos redimió de la muerte. Estábamos todos como corderos que íbamos al matadero, listos, preparados para morir. ¿Qué otra cosa esperamos? Hacer, crecer, reproducirse y morir como cualquier animal. Sin embargo, Él derramó su sangre, nos compró, nos adoptó y nos perdonó todos los pecados. Para siempre. Para siempre. No me acordaré más de sus iniquidades y de sus rebeliones. Mientras permanezcamos en fe, mientras permanezcamos en este camino santo, en el camino de la fe, el Señor de acá a la eternidad nos lleva derecho. No hay forma. Por más que seas muy tonto, por más que te sepas muy poco versículo, vas a llegar. Dice que esto es según las riquezas de su gracia, o sea, de su regalo. Es un regalo que viene como el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Bueno, la riqueza de su gracia, bueno, ¿qué es un regalo? Y nos regaló, nos ha dado grandiosa, preciosa promesa para que andemos. A veces nos afiaca buscar. Cuando dice, no olvide ninguno de sus beneficios, no me acuerdo ninguno. No te lo olvides. No te lo olvides que es el que sana tu dolencia, el que perdona tus pecados, el que saca el oso de tu vida, el que te colma de bienes y favores, el que te hace rejuvenecer como el águila. Y así, así, así. El 8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Agarró lo más vil y lo más despreciado de este mundo y nos hizo inteligentes y sabios para poder elegir. Y nos dijo, elegí esto. El Señor nos puso y dice, bueno, ¿qué querés? ¿La vida o la muerte? Y nos llevó con el dedo. Tomá, elegí, apretá ahí. Vida. Ahí está. Lo apretamos. Todo lo hizo. Todo lo hizo Él. 100% gloria al Señor. 100% la gracia del Señor. En aquel día nos vamos a dar cuenta que éramos inútiles. Éramos inútiles, el Señor hacía todo. Hoy con papá limpiamos el patio. Limpió lo suyo, ¿viste? Me tuvo la olla así, se cansó y, ¿viste? Hoy vamos, con papá estuvimos limpiando el patio. Tuvo la olla así, metió lo suyo y se fue. Estoy cansado. Así somos nosotros con el Señor. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Le plació, tuvo un placer bueno para nosotros, el cual se había propuesto en sí mismo. Esto es algo que él lo tenía en su mente. Antes de que existiera, estaba él en eso. Estas cosas las hizo todas en Cristo. Las hizo el Padre y el Hijo. Las hicieron ellos. Todo. Dice, bueno, en vos va a pasar esto, se va a manifestar esto, por su gracia. Fue inmolado antes de la fundación del mundo, antes de la creación de la tierra. El Señor ya sabía lo que tenía que pasar. 10. De reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos. Cuando Dios ve el momento justo donde tenía que nacer Jesucristo, lo envió. No lo envió ni 10 años antes, ni 10 años después. Ni 100 años, ni 100 después. En el cumplimiento de los tiempos. Ya había llegado la maldad de Israel, había llegado al colmo. Los israelitas se habían hecho duros de entender, de creer la profecía. Leían y no entendían. Porque lo hacían por cumplir. Lo hacían como un mandato, lo hacían como un mandamiento. Porque si no los apedreaba, si no los echaba. Entonces era un elitismo, era por pertenecer. No lo habían visto al Señor, no lo podían ver. Obviamente los que han creído en Jesucristo lo han visto, la Escritura hablaba de él. Entonces iba a reunir todas las cosas en Cristo. Todo. El que está lejos, el que está cerca, los judíos, los gentiles, hombres, mujeres, niños, los que mueren al nacer, los que mueren de 100 años, todos en Cristo. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo el universo, todo se va a arrodillar delante del Señor. En ese día.
todos vamos a comparecer en el tribunal y todos nos vamos a arrodillar delante del Señor. Y poder arrepentir. Exactamente. Eso cuando venga, cuando se abran los cielos. Esto ya, estando ya en su presencia, vamos a estar todos delante de Él. El Señor no va a avergonzar a sus hijos. No es para vergüenza. Seguramente nos va a reprender. Así. ¿Por qué flaqueaste acá? ¿Por qué hiciste esto? Mirá cómo era, mirá dónde estaba yo, mirá lo que quería hacer. Vamos a entender muchas cosas que ahora no las entendemos. Y va a haber propósitos eternos. Propósitos eternos. Si uno se pone a pensar, yo necesitaba, ¿no? Para que yo nazca, mi papá y mi mamá necesitaron 2 personas, 4 personas. O sea, los abuelos de mi padre y los abuelos de mi madre. Esos abuelos, si vos ponés cada 2, necesitamos 8. Necesitás 16. Necesitás así. Potencialmente uno va creciendo. 2 millones de personas tuvieron relaciones con personas acá. Y el Señor te trae desde los días de la eternidad. Te trae desde antes de la fundación del mundo. Según el designio de su voluntad. En él asimismo tuvimos herencia. Hemos tenido herencia. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hay algunas personas que entienden que predestinado, está hablando del pueblo de Israel. Está hablando de los discípulos que estaban ya predestinados para ese tiempo, cómo iba a ser los 12 discípulos, cómo se iba a esparcir, cómo iba a ser el Evangelio. ¿Por qué digo eso? Porque ahora más adelante incluye a los gentiles, fíjense. En él asimismo tuvimos herencia, dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, para la alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Se entiende? Ellos ya venían de antemano, mirando las profecías, a ver cuándo se iba a cumplir, cuándo venían. Vieron que Daniel estaba con las 70 semanas, viendo a ver cuándo iba el cumplimiento. ¿Sí? Hay una traducción que dice que es inclusive mucho más racional, dice que la predestinación es que le dijo a dónde tenían que ir básicamente. El destino a dónde tenían que llegar. Claro. En la profecía te dicen lo que va a pasar y es a dónde tenés que ir. Pero eso es la predestinación. Y va muy bien con Cristo. Predestinados en Cristo. Como dice Romanos. Pero dice, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también ustedes, le habla Pablo como judío a los efesios, que eran griegos, romanos, eran paganos en aquel momento. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjense que acá no hubo imposición de mano ni nada. Eso fue el principio, cuando se hizo la iglesia. Cuando llegó la noticia del evangelio, le pusieron exactamente y arrancó, puso la mano y el Espíritu. Pero acá ya la congregación entera, ya no es que Pablo tuvo, vinieron 2 nuevos, venía Pablo y le ponía 2 manos para que, 5 más, venía un par de ahí y le ponían manos o 5 para que se reciban el Espíritu. No, acá explica muy bien cómo es el proceso y dice, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, que es que Cristo Jesús pagó nuestros pecados y todo el que cree en él es salvo, todo el que acepta el señorío de Jesús es salvo, todo el que cree que Jesucristo lo resucitó el Padre es salvo, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia. La garantía que tenemos es el Espíritu. Te puede pasar lo que te pase, te puede pasar un camión encima, pero la garantía la tenés espiritualmente. Sabés que Dios te ha llamado y has acudido al llamado del Señor. Hay algo que te atrae hacia el Señor. Aunque lo quieras sufrir, aunque te lo quieras sacar de la cabeza, yo por lo menos que lo he pasado, no lo podés sacar. No lo podés sacar. Imagínense un tatuaje, como si vos mañana te pones Marta corazón, Marta te amo. Si después te peleas te buscas con un ¿qué haces? ¿Cómo te lo borrar? Así todo puede hacer con nada, Señor. Pues esto es un sello del Espíritu. Esto es un sello espiritual. No hay forma de sacarlo. Sino que va a ser, en un momento decía el Señor, si voy a ser como el oso cuando se echa, cuando el león ataca, ¿viste? Como diciendo, de a donde vayan, yo los voy a cazar. Yo los voy a encontrar.
Así que el Señor nos ha sellado y nos ha dado el Espíritu como garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria otra vez. Entonces, me da una muestra de su amor por su Espíritu. Y este Espíritu tiene amor, tiene poder, tiene dominio, tiene mansedumbre, tiene humildad, tiene todas las características del Padre y del Hijo. Este Espíritu es del Padre y del Hijo. Comparten el mismo Espíritu, el Padre y el Hijo, y nos han hecho partícipe de esta unidad que ellos tienen. Por eso dice, como yo y vos somos uno, ellos sean uno. Nos ha compartido ese Espíritu. Ese Espíritu nos da pequeñas muestras de amor, de misericordia, de bondad. A veces te dan ganas de besar a tu suegra, decir, bueno, ¿de dónde nace este amor? De ahí nace. Dice que la zarra es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida. O sea, hasta que me lo dé completamente la vida eterna. Porque ahora somos eternos. Ya arrancó la vida eterna. Ahora ya la tenemos. Pero bueno, en ese momento vamos a ver realmente qué cuerpo nos va a tocar. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Lo vieron a Jesús en Apocalipsis? Como llama de fuego. Cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él. ¿Para qué? Para alabar su gloria. Vamos a quedar. Imagínense que mañana te llevan a cinta a Dubái. Un vuelo en charter privado. Yo estaba, ¡wow! ¿Viste un botón? ¿Cómo me tiro el viento? Tocas todo. Como un paisano así en medio de Dubái. Viendo así. Imagínate Dubái, que es una ciudad hecha por hombre. Imagínate la Jerusalén del cielo. Que vamos a quedar pasmados, cuando dice esa alabanza de Isaías 64. O si rompiesen los cielos y descendiera, ¿no? De tu presencia se cubriesen los montes. Que descienda el Señor para hacer algo maravilloso. Que descienda la Jerusalén celestial y que nosotros admiremos su gloria. Es como si están en la primera fila del premio Grammy. ¿No? Sophie More, no, me la entrega de Bizarrap, está Paco, no sé cómo se llama, el otro, el amigo. Las entradas principales, para que estén ahí, en el pico. Vamos a ver ahí, está cantando ahí entre nosotros. Ahí lo vamos a ver al Señor. Toda su gloria, toda su majestad delante de nosotros. Hemos sido invitados a ese evento cósmico, a ese casamiento, ¿no? Que el Señor va a tener. Todo esto para la alabanza de su gloria. Fíjense que todo gira en torno a Él. El evento grandioso va a ser la manifestación de Jesucristo y sus hijos, ¿no? Y los hijos de Dios. Seguimos un poquito más. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, Pablo ya no estaba ahí, pero ya les llegaban los rumores. Fíjense que son rumores distintos a los de la iglesia de Corintios. Los corintios dicen, ay, si han formado por otro vez, que divisiones, yo soy Pablo, yo soy Apolo. En esta carta, él los elogia y le dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, fíjense que acá están los mandamientos claritos. Los mandamientos claritos, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Está basado ahí. Ahora es la fe en Jesucristo, porque no podemos amar a Dios. Nosotros sin Cristo no podríamos amar a Dios. Una persona dice, ay, a mí me encantan las cosas de Dios, yo amo a Dios. Sí, Jesús, bueno, fue un profeta más, no. Sí, Jesús, no hay forma de amar, no hay forma de cumplir mandamientos. Entonces, lo primero es la fe en Jesucristo y el amor hacia todos los santos. No paro de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Pablo cargaba no solamente con su vida, sino que cargaba con la preocupación de toda la iglesia donde había predicado y se acordaba de cada una de las personas. No le alcanzaba el tiempo para orar por cada una de las personas. A veces uno se cansa de orar por 10, 15 hermanos, y imagínense, Pablo sostenía a todas las iglesias con oración y agradecimiento, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él.
Esto no es otro espíritu. No es que, bueno, hay un espíritu de conocimiento, si bien uno lo puede dividir en 7 espíritus, ¿no? Podemos hacer un estudio con respecto a eso. Es el mismo espíritu con las características. Es como diciendo, bueno, tiene el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo yo lo conozco con amor, pero no conozco el dominio propio. Conozco el poder, pero no conozco todavía la misericordia. Entonces vas descubriendo todas las facetas que tiene el Espíritu y todas las características que tiene el Señor. Porque también nosotros somos transformados como Él fue. Y como decía la semana pasada, todos nos gustaría cruzar el lago caminando, pero la cruz no. Si es posible, Padre, pasa de mí esta copa. Pero bueno, a veces en esa prueba tenemos que ser atribulados y bueno, también eso de alguna manera nos raspa y nos hace más parecidos al Señor. Oye, no rehuses cuando somos corregidos, cuando pasamos tribulaciones, porque en ese momento uno pega la rodilla y está ahí con el Señor todo el tiempo. Entonces, él pedía en oración, Pablo pedía en oración, que le des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Pero que no lo conocía. No había sido predicado ya por Apolo a Jesús. No había venido Pablo y lo había confirmado. Ya no había dado el espíritu. Ya no le mandaba una carta a los hermanos. ¿Quién es Jesús? Entonces, ¿por qué esta insistencia en conocer a Jesús? Si ya lo conocemos. Esto es para que no nos carguemos de la tonelía, de los afanes de esta tierra y que nos hagamos perezosos. Que siempre hay un abismo para conocer a Jesús. Un abismo llama a otro abismo, a la voz de tu cascada. O sea, cuando pensás que sabes un montón, si te aparece otra ventana más grande, que te aparece otra magnitud del poder de Dios en Cristo Jesús. Y cuando pensás que sabes algo, no sabes nada, porque hay nada grande. Jamás. Es el Eterno. Nos ha dado a conocer al Hijo. ¿No? Porque el Padre, ¿quién? Es suficiente. Entonces, dice que nos pide revelación y sabiduría en el conocimiento de Él. Que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza que Él los ha llamado. Entonces tenemos que orar unos por otros para que el Señor revele, porque la única manera de dar cuenta es saber lo que nos va a tocar después del otro lado. Sí. Puedo compartir acá. Dice, yo oro que Él les dé luz a los ojos de sus corazones para que entiendan la esperanza a la cual los ha llamado. Amén. Que abra los ojos de nuestro entendimiento, que alumbre mi mente, para que yo sepa cuál es la herencia que nos ha dado. Fíjense, que alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza que los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos. Entonces hay gente que todavía no sabe las cosas que va a recibir allá. Cuando más sabes del otro lado, más ganas te dan. Si bien tenemos que cumplir con los propósitos que el Señor tenga para nosotros en esta vida. Y espero que sean buenos y provechosos para todos, que seguramente es lo que quiere el Señor. Es más provecho a veces cuando uno está en la tierra, porque allá en el cielo, ¿sabes? A gozar. Pero estas cosas son las que nos mantienen firmes en los momentos difíciles. Saber a qué esperanza nos llamó. Yo te digo, siempre digo este ejemplo. Te toca limpiar el baño. Sebastián, te va a tocar limpiar los baños. En tu trabajo. ¿Qué haces en tu trabajo? El lavo. Lavo. ¿Lavas qué? Filtros. ¿Filtros? Bueno, desde ahora te voy a sentar y te voy a hacer limpiar los baños de los compañeros. Digo, si no, yo no quiero. O sea, limpiar filtros para limpiar el inodoro. Pide a otra persona. ¿Cuánto ganas? Bueno, 10 veces te subo el sueldo. ¿Vas al baño? Sí. Oh, todo depende de cuando me den. ¿No? Le pongo a limpiar el baño. ¿Sí? ¿Cuánto pagás? $1 millón. Sí, ¿cuánto dinero acá? Para el hijo. Según cuánto es, yo pago. Entonces, cuando haya sido iluminado nuestro pensamiento, no nos va a ser difícil soportar las cosas que tengamos que pasar acá. Porque comparado con las glorias venideras que van a venir, como dice Pablo, nada es comparado con las glorias que van a ser manifestadas. Porque Pablo
había subido atrás al cielo, que vio, él la vio. Y se le dio cosas inefables que no las puede explicar. No hay palabras para decir lo que vio. No hay palabras. Pablo era una persona, un varón elocuente, y no hallaba palabras para decir lo que había visto. Entonces, cuando uno empieza a investigar la palabra, va buscando en el Espíritu que conocer un poco más del Señor, se van revelando estas cosas que van a pasar. Entonces, el Señor va a consolar nuestra vida, el Señor nos va a mostrar cosas maravillosas, va a mostrar todo su plan. Al Señor Jesucristo ascender, la Nueva Jerusalén, la compañía de millares de ángeles y todas las cosas que pasaron. Que es realmente infinito, las cosas que tiene siempre nosotros. Entonces dice, que alumbre los ojos vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. O sea, el lugar que vamos a tener y las cosas que vamos a recibir. Por eso que más adelante dice, no lo hereden. Ni los fornicarios, ni los adúlteros tienen herencia. Porque hay una esperanza de vida eterna y riquezas de su gracia, que son las herencias. Muchas cosas para heredar, que no tiene que ver con la salvación, tiene que ver con la heredad. En aquel día dice, discernirán entre el hijo que me sirve y el que no me sirve. Y los perdonaré como el Padre perdona a sus hijos. Entonces, él pide en oración estas cosas indispensables, que puede ser un motivo de oración diaria nuestro, que abre los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos ver, Señor, mostrame. Porque dice que los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Entonces, pedir, Señor, mostrame, ¿cuál es la herencia? ¿Cuáles son las riquezas? ¿Por qué tengo que luchar, Señor? Revelame estas cosas, a mí y a mis hermanos, para que nos podamos alentar en estas cosas y no desmayar. Porque no es lo mismo trabajar por 100 pesos que por 10 millones de dólares. Y esta herencia está firme en los cielos. ¿Y cuál es la extraordinaria, dice el misionero, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa? O sea, ¿cuál es la extraordinaria grandeza de su poder que actúa en nosotros? Porque a veces pensamos que somos nosotros, que nuestro poder, nuestra sabiduría, nuestro entendimiento, y como yo soy muy copado. Entonces, reconocer a Cristo en nosotros, cómo actúa su poder en nosotros, cómo nos trae desde que nacimos, desde el vientre de nuestra madre, a los abrazos o a los cachetazos nos viene trayendo, nos trae con pericia, nos va llevando, como el pueblo de Israel. Entonces, ¿cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la acción de su fuerza poderosa. Esta fuerza poderosa operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. Este mismo poder que recibimos nosotros, dice, es el mismo espíritu que recibió Cristo para levantarlo de los muertos y sentarlo en el lugar celestial. Es el mismo. No hay otro espíritu. Un espíritu. Un Dios, un Hijo y un Espíritu. Dice que esta fuerza operó en Cristo, ¿no? El 21 dice que lo hizo sentar en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. No hay macumba, no hay maldición familiar, no hay bruja en el barrio, no hay nada. Ninguna arma forjada prosperará contra ti, dice. Yo hice el herrero, hice el destructor, hice la guerra, creo en la adversidad, pero nadie te va a poder hacer frente. Nadie. Porque yo estoy contigo, dice el Señor. Esta es la herencia de todos los santos. No es para Pablo o para Jesús. Es la misma fuerza para nosotros, para cada uno de nosotros que creen. Entonces, Dios nos sentó sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea que en el reino del Señor va a seguir siendo grandioso nuestro Señor Jesucristo. Va a ser un hombre por sobre todo nombres. ¿Cómo sabía hace 2000 años que iba a pasar esto, Pablo?
¿Por qué no quedó en el olvido como Napoleón, como Carlomagno, como Cleopatra? Que iba a ser un cuentito y bueno, se perdió en el tiempo. Porque Jesucristo era la verdad. Porque Jesucristo resucitó de los muertos, porque es verdadero testimonio. Por eso sabía que su nombre iba a ser el más grande que haya en la tierra. No hay otro nombre más grande que el de Jesucristo. No hay otro hombre como él. Jamás lo existirá. En este siglo y en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él gobierna desde la cabeza de la iglesia sobre todo principado, sobre toda autoridad. O sea que si él es la cabeza de la iglesia, nosotros estamos abajo de los principados o arriba de los principados. Arriba estamos nosotros. Porque él es nuestra cabeza. Él es nuestra cabeza, él es la cabeza de la iglesia. Y él, nosotros somos su cuerpo, y lo puso por sobre todo principado, sobre toda autoridad. Nos cuesta saltar al vacío, porque somos gente concreta. Estamos acostumbrados a ver, sentir y oler. Nuestros sentidos pueden ser de alguna manera extraviados. Pero el espíritu no. Ese es el poder que recibimos de Dios y actúa de acuerdo a nuestra fe. El poder es incalculable de Dios. Es absoluto el dominio que tiene el Señor. Pero va a actuar por nuestra fe. Va a ser dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret por la incredulidad de ellos. Podría haber hecho, a pesar de la incredulidad, haber hecho los milagros. No es que Dios no puede. Puede hacerlo. Pero a él le plació que se manifieste a través de la fe. Por eso es que pide Pablo que abra los ojos de nuestro entendimiento, que sepamos la esperanza, que crezcamos en el conocimiento de él, para que nuestra fe aumente y para que cada vez estemos más seguros de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni el principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa fe tiene que ser inquebrantable y vamos a pasar por diversas pruebas para que siempre el Señor diga: viste que estuve con vos, viste que no me olvidé, viste que estaba ahí. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas la iglesia, la cual es su cuerpo. Nosotros somos cada pestaña del Señor, cada uña, cada célula del Señor. Conformamos en toda la humanidad, todos los que creen su nombre, todos los que son enviados por el Espíritu, conformamos el cuerpo de Cristo. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En un momento el Señor será todo en todos. Dice, como cubren las aguas al mar, así el conocimiento de Dios cubrirá la tierra. O sea que toda la tierra estará llena del conocimiento de Dios. Como lo está pasando ahora, hasta los confines de la tierra y hasta su llegada. ¿Paramos ahí? Bueno. Listo. Un capítulo de fecha.